Buenas. Hoy vamos a ver la sociedad y la economía en la Hélade. A la hora de empezar, vamos a iniciarnos con la sociedad griega. La sociedad griega distingue según la condición jurídica, es decir, las leyes, los derechos. Si tenían algún tipo de derecho, se le puede considerar un hombre libre. En cambio, cuando no tienen ningún tipo de derecho, se ven como un objeto, como un mueble. Hoy en día era como se les veía a ese tipo de personas, a pesar de serlo, no tenían ningún tipo de derecho. Dentro de los que son libres, distinguen a su vez, aquí los podéis ver. Aquí tenemos en este bloque los ciudadanos libres y aquí al lado los ciudadanos esclavos, que a pesar de este tamaño, el número, llegaron a ser en algunas ciudades mayor incluso que el del resto. Dentro de los que tenían derechos hablamos de ciudadanos que tienen todos los derechos. Derechos políticos, es decir, decidían sobre lo que se debía hacer en la ciudad frente a el resto de libres que no tienen ningún tipo de derecho político. En esto incluimos a las mujeres, a los menores, hombres menores y a los extranjeros. Vamos a empezar. Los ciudadanos propiamente son siempre varones, son un grupo minoritario, son mayores de edad, tienen derechos políticos y todo el resto de derechos. Podían casarse, también tenían el derecho de conseguir justicia, de solicitar justicia. También tenían derecho a tener propiedades en su nombre. A cambio tenían que pagar una serie de impuestos y debían de servir en el ejército para proteger precisamente a esa polis. Los no ciudadanos, como he dicho antes, serían tanto los extranjeros, que ahora veremos a continuación, que en su gran mayoría eran artesanos o comerciantes, los esclavos, hombres o mujeres que realizaban las labores más duras y que no se les daba la categoría ni siquiera de persona con derechos, eran simplemente un objeto, y las mujeres, que tenían, ahora veremos, unos derechos muy limitados frente al resto, a los ciudadanos de los libres, que son un grupo en realidad muy reducido. Y los esclavos, pues ya hemos dicho, más bajo, a nivel más bajo. Dentro de extranjeros, que se les llamaba metecos, nos encontremos que son ciudadanos, que son griegos, son ciudadanos griegos, mejor dicho, libres, no son ciudadanos, que han nacido en otra polis, se les consideraba como ajenos a la polis en la que vivían, no tienen ningún tipo de derecho político, no pueden poseer tierras ni casarse, pero sí tienen algún tipo de derecho. Se dedican al comercio y a la artesanía fundamentalmente, e incluso podían estar obligados a formar parte del ejército si había que proteger la ciudad, la polis, y deben de pagar impuestos para mantener esa polis. Las mujeres se encuentran en una situación muy particular, porque dentro de estas podían ser libres o esclavas, las esclavas directamente sin ningún derecho, pero incluso las que son libres no tienen derechos políticos, tampoco tienen derecho a tener propiedades en su nombre. Lo tendría su padre, lo tendría su marido, pero ellas no. Y lo que sí tienen derecho es a tener un matrimonio con un ciudadano. Siempre van a tener que estar bajo el control de un hombre que las tutele, es decir, son siempre vistas como menores de edad, se puede decir hoy en día. Es verdad que habría una distinción entre las ricas y las pobres. Las ricas vivirán siempre en su casa, escasamente, en muy escasas ocasiones saldrán de su casa. Y las mujeres, verdad, pobres sí tenían que salir a su casa para trabajar. Su vida era bastante dura en este caso. Aquí tenéis dos
frases para que entendáis la situación de la mujer. La mujer debe hablar solo con el marido y por boca del marido, y no debe nunca lamentarse. Como podéis ver, su función era cuidar a ese marido, protegerlo y siempre estar al servicio de él. Y eso se ve aún más, esa predominancia del hombre sobre la mujer en esta sociedad, que se ha extendido hasta hace muy poco ese pensamiento, en el texto que tenemos debajo. Tenemos a las hetairas, que son como prostitutas de lujo, para el placer. A las concubinas y esclavas para que nos ofrezcan los cuidados diarios. Y a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean fieles guardianes de nuestro hogar. Aquí se puede ver perfectamente la situación de la mujer. Y en el nivel más bajo de todos nos encontramos con los esclavos. Los esclavos no son personas con cualquier tipo de derecho, como veríamos hoy en día a cualquier persona, no, son un objeto, así es como se les veía. Y ahora lo vamos a poder ver. Trabajan en el campo, minería, artesanía o como domésticos, es decir, en las casas, en los trabajos más duros, salvo excepciones. Y eran un objeto, como podría ser cualquier objeto, cerámica o cualquier elemento que podéis pensar. Van a venir de la guerra o incluso de deudas que contrajeran. Nos encontramos con que el pensamiento de estos griegos sobre los esclavos lo podemos ver aquí. En una casa se necesita un número de instrumentos. Parte de ellos son inanimados. Los otros están vivos. Es decir, el esclavo es un instrumento. Una propiedad que vive, que está sometida al señor, no tiene derecho a pensar o decidir por sí mismo. Está siempre al servicio de lo que diga su propietario. Y veían algo normal que hubiera unas personas que son inferiores, sin más. Y lo dicen los mayores pensadores de aquella época. Y la importancia que le dan a sentirse ciudadano lo podemos ver frente a ser un esclavo. Aquí vemos a uno de los grandes sabios griegos diciendo: agradezco a mi buena suerte haber nacido humano y no una bestia, griego y no bárbaro, que eran aquellos nacidos y con costumbres ajenas a la Hélade, y hombre y no mujer. Aquí podemos ver quién está en la élite de la sociedad. Aquí podéis ver la pirámide social. Los esclavos en la parte más baja de todo ello. En la parte más alta, el hombre, ciudadano de una polis griega, y por en medio la mujer. Y en un nivel situado paralelo a esa mujer estarían los hombres, pero que no están en su polis. Es decir, griegos, pero extranjeros dentro de esta.